en el mismo día de las primicias. Déjenme leerles aquí una cita que lo resume todo. En el conflicto de los siglos, en la página 450, la mensajera del Señor dice así: la inmolación del Cordero Pascual prefiguraba la muerte de Cristo. San Pablo dice: nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Primera de Corintios 5, 7. Así que el 14 de Nisan prefiguraba la muerte de Cristo, la inmolación del Cordero Pascual. Sigo. La gavilla de las primicias del trigo, que era costumbre mecer ante el Señor en el tiempo de la Pascua, era figura típica de la resurrección de Cristo. San Pablo nuevamente dice, hablando de la resurrección del Señor: Cristo las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Primera de Corintios 15, 23. Como gavilla de la ofrenda mecida, así como la gavilla que era las primicias o los primeros granos maduros recogidos antes de la cosecha, así también Cristo es primicias de aquella inmortal cosecha de rescatados que en la resurrección futura serán recogidos en el granero de Dios. Así que Cristo es las primicias, pero primicias son los primeros frutos de una cosecha que viene más tarde, ¿verdad? Ahora miren lo que dice. Estos símbolos, refiriéndose a las primeras tres fiestas o las fiestas de primavera, estos símbolos se cumplieron no solo en cuanto al acontecimiento, sino también en cuanto al tiempo. Qué interesante. No solamente señalaban el evento, lo que iba a suceder, pero también marcaban la fecha exacta cuando eso iba a suceder. O sea, no solamente Cristo murió como Cordero Pascual, pero murió el día de la Pascua, a la hora de la que se mataba el Cordero Pascual. No solamente la gavilla mecida representaba la resurrección de Cristo, pero Cristo resucitó el mismo día de la fiesta de la gavilla mecida, de las primicias. O sea, no solamente marcaban el evento en el plan de redención, pero también marcaban la fecha. Por eso dice el libro Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, que las fiestas del santuario eran una profecía compacta del plan de redención. Eran una profecía porque no solamente marcaban lo que venía, pero también señalaban la fecha exacta. Se cumplieron en el tiempo señalado por el ritual simbólico. Sigo leyendo. El día 14 del primer mes de los judíos, en el mismo día, en el mismo mes, a la misma hora, durante 15 largos siglos, el Cordero Pascual había sido inmolado entre las dos tardes. Cristo, después de haber comido la Pascua con sus discípulos, estableció la institución que debía conmemorar su propia muerte, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En aquella misma noche fue aprehendido por manos impías para ser crucificado e inmolado. Como anticipo de la gavilla mecida, nuestro Señor fue resucitado de entre los muertos al tercer día, como primicias de los que durmieron, cual ejemplo de todos los justos que han de resucitar, cuyo vil cuerpo transformará y hará semejante a su cuerpo glorioso. Ahora, hasta allí hemos estudiado, pero luego dice: asimismo, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento de Cristo deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico.
Ahora, recuerden que había 3 fiestas en la primavera, Cristo las cumplió en su primera venida. Las 3 fiestas de otoño tienen relación con su segunda venida, con la obra final de la redención. Y entre medio está la del Pentecostés. La del Pentecostés representa toda la era cristiana, desde su ascensión de Cristo al cielo hasta 1844. O sea, 1810 años de ministración de Cristo están representados por el lugar santo, que fue donde Cristo ministró por 1810 años, desde que subió al cielo hasta 1844. Hoy vamos a estudiar de eso, del Pentecostés. Pero de 1844 en adelante, Él ya no está en el lugar santo, sino en el lugar ¿qué? Santísimo, representado por la fiesta del día de expiación. Vamos entonces a ver el significado de la fiesta del Pentecostés. Y para eso vamos a leer primero lo que nos da la Biblia como estatuto perpetuo, el cuarto grande evento del plan de redención. Levítico capítulo 23. Comenzando desde el versículo 15. Y contaréis desde el día que sigue al sábado, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. El día que sigue al sábado, aquí está hablando del sábado solemne del primer día de los panes sin levadura. Al día siguiente de ese primer sábado de los panes sin levadura, es el 16 de Nisán, que en la semana en que Cristo murió, en el año 31, coincidió con el sábado semanal. A ver si me explico. Cuando Cristo murió, el sábado semanal, o sea, el sábado del séptimo día, coincidió con el sábado, primer día de reposo de los 7 sábados anuales que se celebraban. El primer día de los panes sin levadura era sábado solemne. Pero Cristo murió un viernes y al día siguiente, que era el primer día de los panes sin levadura, era sábado semanal y era sábado primer día de los panes sin levadura. Al día siguiente cayó domingo, 16 de Nisán. Ahora, contaréis desde ese día, 16 de Nisán, el día en que ofrecisteis la gavilla. 7 semanas cumplidas serán. Había que contar 7, 7, 7, 7, 7, 7 y 7. ¿Cuántas son 7 veces 7? 49 días. Al día siguiente de la séptima semana, el día número 50, porque si son 7 por 7, 49, más un día más son 50. Por eso se le llama Pentecostés, que quiere decir 50. Dice, versículo 16, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, o en el hebreo dice, de la séptima semana, contaréis 50 días. Y entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. Ahora, qué interesante. En la fiesta de los panes sin levadura no se podía ofrecer
nada que tuviera levadura. Es más, si encontraban levadura en la casa, se contaminó la fiesta. Por eso antes de los días sin levadura tenían que revisar toda la casa y limpiarla de toda levadura. Pero como ahora 50 días más tarde el Señor dice, van a celebrar la fiesta del Pentecostés y van a traer panes cocidos con levadura como primicia. También se le llama primicia a esa ofrenda igual que la del día de las primicias. ¿Pero por qué con levadura? Ya lo vamos a ver, vamos a entender esto en un momentito. Y ofreceréis con el pan con levadura 7 corderos de un año sin defecto, y un becerro de la vacada, y 2 carneros serán holocaustos a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación, y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada a Jehová. Y convocaréis en ese mismo día santa convocación, ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Aquí vemos la fiesta del Pentecostés. Hay varios sacrificios relacionados con ellos. Hay ofrenda mecida de pan, de grano. Hay ofrenda mecida de corderos. La ofrenda mecida se mecía tomando el cordero desde los hombros y se lo mecía sobre el altar. Ya vamos a ver el significado de eso también. Pero veamos el significado de esta fiesta. Toda fiesta para el pueblo de Israel era un memorial o un recordativo de su propia redención de Egipto, pero también era un símbolo que se proyectaba hacia el futuro. A ver si me explico. La Pascua recordaba la noche de la muerte de los primogénitos, que Dios pasó por alto las casas que estaban marcadas con la sangre. Les recordaba la noche de Pascua, cuando Dios salvó los primogénitos de los israelitas. Los 7 días de los panes sin levadura les recordaba los 7 días que habían comido pan sin levadura al salir de Egipto, hasta que finalmente se vieron libres completo de los egipcios cuando cruzaron el Mar Rojo. Pero por 7 días comieron panes sin levadura, porque no tuvieron tiempo de cocer el pan. Esa noche tuvieron que salir apuradamente y llevaron la levadura en el morral, al hombro, y luego entonces pudo cocer, pero no con levadura. Eso les recordaba la gran liberación. El tercer día les recordaba la liberación del Mar Rojo, cuando los egipcios los venían corriendo detrás y finalmente Dios les abrió el mar. Por eso, la muerte de Cristo el 14, su reposo en la tumba el 15 y su resurrección el 16 está representado por el lavacro en el lugar del atrio, que representa la muerte y la resurrección de Cristo, pero también está representado en la experiencia del pueblo de Israel. Y usted dice, ¿pero y cómo? Bueno, el pueblo de Israel también fue bautizado. ¿Sí o no? ¿Y cómo fueron bautizados? Pasando el Mar Rojo, exactamente. Busquen en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 1 en adelante. 1 Corintios capítulo 10. Y qué interesante que fue el tercer día de haber salido de Egipto. 1 Corintios nos dice en el capítulo 10 el apóstol San Pablo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, refiriéndose al pueblo de Israel, nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés
fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos